Dios bendiga a todos esta tarde, hermanos. A través de este audio quisiera compartir algo de la palabra de Dios, ya que no hemos tenido oportunidad de reunirnos. Ojalá y sea de provecho para sus vidas en lo espiritual. Quisiera esta tarde hablar un poquito acerca del galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunas veces ya hemos explicado acerca de este pasaje, donde en ocasiones hay algunas dudas de qué es esto, amén. ¿Por qué vamos a ir ante el tribunal de Cristo? Este pasaje no nos está hablando acerca de una salvación que Dios ya nos dio gratuitamente. Los que ya somos nacidos de nuevo, los que ya somos hijos de Dios, no vamos a ir a un juicio delante de Dios. Aquí nos está hablando en este pasaje el apóstol Pablo acerca de algo que podemos recibir como fruto de nuestro trabajo. Nos está hablando que Dios nos puede dar un premio extra, una bendición extra, por el esfuerzo que hacemos en esta tierra para hacerle agradables y también para servir a su pueblo. Es importante que cuando nosotros nos convertimos al Señor, podamos entender esta relación con Dios, porque sabemos que estamos en un Dios justo, y ese Dios justo nos da a cada uno con justicia, y nos trata con justicia. Y a través de esto podemos entender que sería una injusticia que Dios bendijera menos a una persona que trabaja mucho que a una persona que trabaja poco. Entonces el fruto de ese trabajo, la palabra de Dios nos lo va enseñando que es un galardón que Dios nos va a dar. En este pasaje no nos habla de que Dios va a reprobarnos o va a decirnos van al cielo, otros van al infierno. Está hablando que quizás también podamos llegar en algún momento delante de Dios y Él pueda también castigarnos a causa de nuestros errores o por haber dejado de trabajar el don que Dios nos dio. Porque la palabra de Dios también nos enseña que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, es muy importante que si nosotros hemos recibido de Dios algo, lo tengamos que trabajar y no perdamos el ánimo, ¿amén? En lo que hacemos, porque si no, entonces podríamos también, como dice aquí, recibir algo malo. Yo quisiera enfocarme este día en este punto, y el tema se llama no pierdas el fruto de tu trabajo. El apóstol Juan, en 2 de Juan, versículo 8, voy a dar lectura a este versículo. Nos enseña y dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis un galardón completo. Aquí el apóstol Juan dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, por lo que podríamos decir, como dice el siguiente pasaje, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente algunos de nosotros, como hijos de Dios, podemos tener un buen tiempo, quizás años o muchos años o pocos años, esforzándonos y sirviendo a Dios, esforzándonos en vivir como Dios quiere y esforzándonos en poner también en práctica los dones que Dios nos dio. Pero puede llegar un momento en que desistamos de hacer eso. Y aquí San Juan nos dice: mira por ti mismo, que no pierdas el fruto de tu trabajo. Es como cuando un campesino prepara su tierra para sembrar y quizá la siembra,
pero después, con los meses, recibe la lluvia, pero después descuida esa siembra. Quizás esa siembra le pueda producir, por decir algo, 1000 kilos de frijol en su descuido, pero quizás esa tierra estaba preparada para darle 5000 kilos de frijol. Pero ¿qué pasó ahí? Que la persona que estaba sembrando esa siembra descuidó. Entonces, lo mismo puede suceder en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nosotros dejamos de trabajar o de obrar en los dones que Dios nos dio, muchas veces podemos empezar a perder el fruto de nuestro trabajo. Y aquí San Juan nos dice que muchas veces no recibiríamos un galardón completo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás ese galardón que estamos formando con nuestro esfuerzo por ser agradables a Dios, puede llegar un momento en que puede empezar a disminuir y no, en lugar de aumentar o de hacerse más grande. El Señor le decía, por ejemplo, a nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, que su galardón iba a ser sobremanera grande. Quiere decir esto que Abraham luchó todos los días de su vida, o Dios le estaba diciendo, tú vas a luchar todos los días de tu vida, y tu galardón va a ser muy, muy grande. Quizás su galardón que usted tiene en este momento sea grande, pero no tenemos que descuidar, amén, ese trabajo que estamos haciendo, no tenemos que ir hacia atrás, tenemos que seguir obrando en lo que Dios nos da para que podamos un día recibir un galardón completo. Hay dos áreas que yo quisiera enfocar un poquito en este audio. Dos áreas en las que el cristiano tiene que trabajar. Una es ministrar su don a los demás. Y la otra es su vida misma. Amén. Yo creo que Dios nos premia cuando nosotros nos esforzamos por ser buenos hijos. Y esto quiere decir que estamos cuidando nuestro vivir en santidad, nuestra vida diaria, y estamos caminando como es la voluntad de Dios. Voy a leer un pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 al 16. Dice el apóstol Pablo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y luego dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas porque otras cosas permanecen en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente. De la misma manera nosotros trabajamos y a veces sufrimos también oprobios, no para ganar una salvación que Dios ya nos regaló, sino para que un día podamos llegar a la presencia de Dios y el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, y nuestro galardón sea grande. Que el fruto de nuestro trabajo sea completo y abundante, y no sea que recibamos nada más una parte de ese galardón por haber descuidado nuestro trabajo en el Señor y nuestra vida en santidad delante de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso quiere decir que él tenía que cuidar su vida, su testimonio, delante de todos los hermanos en la congregación que él ministraba, delante de la gente, de sus vecinos, delante de la gente quizás en su trabajo. ¿Para qué? Para que Dios se complaciera en su manera de caminar como hijo de Dios. Y luego dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos
del presbiterio. No descuides el don. Hay gente que tiene dones muy hermosos. Hay gente que ha puesto al servicio del pueblo de Dios esos dones, porque los dones no son para ministrarnos a nosotros mismos. Los dones que Dios nos dio son para ministrar al pueblo de Dios y quizás de repente también a gente que tenga necesidad y que Dios nos ponga en el camino. Pero a veces descuidamos los dones. Y cuando descuidamos los dones, como que ahí dejamos de obrar y de ministrar en ellos, y entonces es cuando viene un retroceso o una falta de fruto en nuestro trabajo. Dice el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El versículo 16 quisiera enfocarlo un poquito y dice, ten cuidado de ti mismo. Es decir, cuida tu vida, cuida tu relación con Dios. Por eso yo les decía, hay dos áreas, yo y los demás. Yo y lo que doy a los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Amén? La doctrina es la que Timoteo daba a los demás. Pero antes de ver cómo servimos a los demás, primero tenemos que vernos a nosotros mismos. Porque Dios lo estableció de esa manera. Es el orden que Dios quiere para nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios. Primeramente que nuestra vida, que nuestra relación, que nuestra comunión con Dios y los demás esté bien. Que tengamos un buen nivel de santidad en nuestra vida, en nuestra relación como matrimonio, en nuestra relación con la gente de afuera, en el trabajo, en la escuela, en el lugar que nos movemos todos los días. Ahí tiene que haber un buen testimonio y un buen nivel espiritual. ¿Para qué? Para que la gente vea que realmente somos hijos de Dios. Y eso cuenta mucho delante de Dios y eso te está dando un fruto en la presencia de Dios. Porque para llegar ahí, pues tenemos que hacer un esfuerzo. Y Dios lo que está premiando aquí con un galardón es el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos por serle agradables. Y luego dice, persiste en ello. Cuando des esa doctrina, tú sigue persistiendo en dar la doctrina del Señor. Sigue persistiendo en ministrar tu don a los demás. ¿Para qué? Para que un día cuando llegues en la presencia de Dios, el Señor te diga que qué bonito o qué bien trabajaste lo que yo te di. Acordémonos de la parábola de los talentos, que dice la palabra de Dios que aquellos siervos de aquel Señor trabajaron los talentos, pero uno que le dieron poquito comparado con los de los demás, no quiso trabajar su talento y enterró su talento. Tristemente, hoy muchos hijos de Dios entierran sus dones, entierran sus habilidades, entierran los ministerios que Dios les ha dado. ¿Por qué? Pues quizás porque de repente vieron la forma de la vida o el servir a Dios de una manera carnal, de una forma carnal, y al ver eso uno entonces quita la mirada de Dios y empieza a ver que es difícil servir a Dios, que le duele a uno su carne, que tiene uno que renunciar a ciertos o muchos derechos que quizás uno piensa que los tiene, y en ese ver y en este estar viendo a los demás es donde descuidamos lo que Dios nos puso a hacer, o enterramos nuestros dones y decimos muchas veces es que no vale la pena servir porque la gente no agradece. Acuérdense que aquí el que va a dar el galardón no es la gente, es Dios. El que está diciendo cuál es el fruto de tu trabajo no es la congregación, es el Señor. Por eso el versículo que leíamos en San Juan dice que no se pierda el fruto de tu trabajo, que recibas un galardón completo. Cuando nosotros como siervos de Dios enterramos esos dones, esos ministerios, como aquel hombre que enterró su talento, entonces dejamos de ministrar a los demás. Y eso pues trae una consecuencia en la presencia de Dios y quizás aún pudiéramos llegar a una corrección de parte de Dios cuando persistimos en esa manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos dio todas estas cosas hermosas que vienen de su presencia, pero para trabajarlas. Dice, persiste en ello, el versículo 16,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir? ¿Que Timoteo se iba a salvar o que él podía salvar a la gente? No está hablando de eso. Estaba hablando que si él era un hombre responsable en su ministerio, en sus dones, en su sembrar para el Señor, que si cuidaba su vida, su relación con Dios, su comunión con Dios, él iba a llevar a la gente a Cristo y Cristo los iba a salvar y aún iba a llevar su propia vida. Nosotros como siervos de Dios no salvamos a nadie, pero sí podemos traer a la gente al Salvador, que es Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a cuidar nuestro trabajo en el Señor y a ser responsables en ello. ¿Para qué? Para que el Señor un día nos dé un galardón completo y nos diga, bueno, pues yo había planeado darte, qué sé yo, 500 bendiciones, pero nada más tienes 100 porque descuidaste. O quizás diga, pues no tienes ninguna. ¿Por qué? Porque descuidaste de más el don o el ministerio que yo te di. Primera de Pedro, capítulo 4, 10 y 11. Vamos a dar lectura también a este pasaje. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro también nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Aquí confirma la palabra de Dios lo que yo le decía hace un momento, que los dones que Dios nos ha dado son para servir a los demás. Dios nos hizo para depender unos de otros en el cuerpo de Cristo, como también nos enseña el apóstol Pablo. Y en un cuerpo, cada célula, cada miembro dependen unos de otros. Entonces, es muy difícil que una persona se pueda ministrar así sola. Quizás de repente Dios se pueda mover en su vida de esa manera, pero por eso es que de repente, como en estas ocasiones que estamos viviendo, extrañamos las reuniones, extrañamos el estar juntos, porque cuando estamos juntos compartimos nuestros dones y nos ministramos unos a otros. De repente puede haber una palabra, puede haber un mensaje de parte de Dios, una administración en alabanza, qué sé yo, una administración en el mensaje. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay un hijo de Dios, una hija de Dios que está ministrando su don a los demás. Y el apóstol Pedro nos dice también, ministra el don que Dios te ha dado, es decir, trabájalo. No dejes que se pierda tu galardón, no dejes que el fruto de tu trabajo sea menos, porque de repente lo puedes perder. También en Romanos, capítulo 12, versículo 6, acá también nos habla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, y dice, vamos a leer del 6 al 9, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pedro nos decía, ministra tu don a los demás. Aquí el apóstol Pablo también nos dice que según la gracia de Dios que nos es dada, cada uno de nosotros ministre su don a los demás. Y bueno, y nos da una lista de algunas cosas que se hacen dentro de la iglesia y que son para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, si el de profecía, si tú tienes un don de profecía, pues según tu fe así úsalo. Si Dios te dio un don de servir, eso no quiere decir que nada más algunas personas van a servir. Eso quiere decir que de repente dentro de la congregación, quizás usted ya lo ha notado en nuestra congregación, de repente hay personas como que tienen eso especial para servir.
tienen un don, amén. Dice, si tu don es de servicio, pues sirve. El que enseña, dice, pues enseña a los demás. El que exhorta, en la exhortación, no todos sabemos exhortar. Hay gente de repente que exhorta y como que en lugar de edificar, destruye o desanima. ¿Por qué? Porque también es un don que Dios da a muchos de nosotros. Dice, el que reparte, pues sea espléndido, con liberalidad. Es decir, si Dios se puso a repartir, no hagas excepción de personas y da de lo que Dios te ha dado. Dice, el que preside, con solicitud quiere decir con amabilidad, de buena gana. El que hace misericordia, con alegría. Que no nos pese hacer misericordia. Todos tenemos que ser misericordiosos, pero hay gente que en su corazón tiene mucha misericordia de Dios y a veces también pues es un don que Dios le da de una forma especial. Y el 9 dice, pues el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Según lo que recibimos, de eso tenemos que dar. Tenemos que tener cuidado también de lo que damos y que eso que damos sea de Dios. Porque cuando lo hacemos de la manera que Dios nos dice, entonces es la forma en que Dios se glorifica. Claro que a veces también podemos dar de lo nuestro, de nuestra humanidad, de nuestro intelecto, de nuestras habilidades, pero no es lo correcto ni no es lo más perfecto delante de Dios. Aquí se trata de dar según la gracia que nos es dada, conforme dice aquí en el libro de los Romanos. Entonces, hermanos, muchas veces por el desánimo, por las situaciones que vivimos, dejamos de ministrar los dones, dejamos de ministrar los ministerios. Si yo siento que he dejado de trabajar en el Señor, siento que he dejado a un lado mis dones, por algo que pasó quizás en mi vida, por algo que pasó, quizás me hicieron y me lastimó, es tiempo de dejar todo eso atrás, es tiempo de darle al pueblo de Dios de lo que Dios nos da, porque Dios paga y paga en abundancia. Hay personas que de repente pueden trabajar muchos años en el camino de Dios y de repente por alguna situación dejan de trabajar y dejan de ministrar sus dones. Y puede pasar un lapso de tiempo que puede ser hasta muchos años y parece que todo va bien. Yo lo veo de esta manera. Parece que cuando nosotros trabajamos en el Señor hacemos como un guardado de bendiciones con nuestro esfuerzo. Pero cuando dejamos de trabajar, entonces empezamos a gastar esas bendiciones. Y de repente quizás podamos en nuestro tiempo de dejar de trabajar hasta apartarnos de Dios y empezar a hacer cosas que no agradan a Dios. Y todo parece que está bien, parece que Dios no toma en cuenta eso. ¿Qué quiere decir que tenemos un Dios paciente? Y quiere decir también que de lo mucho que sembramos quizás en años anteriores estemos cosechando un poco de eso que Dios nos dio. Pero ¿hasta dónde nos va a durar eso? ¿Hasta dónde va a llegar la paciencia de Dios para nuestra vida? Y también hasta dónde nos va a llegar todas esas bendiciones que un día sembramos y hoy estamos cosechando. Porque cuando servimos a Dios, cuando ministramos de lo que Dios nos da, tenemos bendiciones para la eternidad, pero también tenemos bendiciones en esta tierra. Pero de repente podemos agotar esas bendiciones por nuestra falta de comunión con el cuerpo de Cristo y nuestra falta de trabajo. No deje que sus dones se apaguen, no deje o no vaya y entierre sus ministerios. Sírvale al Señor. Dios es el mejor ser al quien podemos servir porque Él nos paga en abundancia y nos da mucho aquí en la tierra y también nos da en la eternidad. Entonces, hermanos, es tiempo de que usted reflexione, yo reflexione y diga, ¿realmente estoy sirviendo a Dios como Él me llamó? ¿O he dejado? Y usted dice, pero parece que todo está bien. Me desligo, no hago nada, me encierro en mi casa o me encierro en mis ocupaciones, pero Dios vive y Él está viendo todo lo que hacemos. Y no vaya a ser que un día lleguemos a la presencia de Dios y el Señor nos diga, ¿qué hiciste con el don que te di? Y usted espera recibir un galardón y quizás reciba una regañada, un jalón de orejas porque dejó
de dar de lo que Dios le había dado. Dios les bendiga y ojalá este mensaje les sirva para reflexión.